nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, algo bien interesante esta noche. Ha determinado para esta noche. Bueno, ahora sí, el título del mensaje es A sus pies, parte 2. Voy a compartirle algo más que Dios ha depositado en mi corazón y creo que es un mensaje que está alineado a todo lo que tiene que ver con lo que Dios ha determinado este año. Y bueno, la semana anterior estuvimos viendo allí en el libro de Hechos cómo Dios escogió a un hombre, Saulo de Tarso, que persiguió la primera iglesia del camino y luego de él haber sido un perseguidor, ahora se terminó convirtiendo en un siervo con un corazón apasionado por el Señor. A mí me encanta la vida de Pablo porque lo veo de esta manera y es que con ese mismo ímpetu, esa misma fuerza que él perseguía a cristianos, yo creo que Dios duplicó esa pasión y ese amor para predicar, tanto así que no había adversidad. Y cuando tú y yo miramos desde el momento en que él tiene un encuentro aquí en el capítulo 9 del libro de Hechos, su carácter va creciendo, se va desarrollando cada vez más. Y bueno, eso es lo que espera Dios de nosotros, que a medida de que vamos más profundo, que vamos a su presencia, pues simplemente Él va a llevar a cabo la buena obra que ha determinado. Así que aquí hay algo bien interesante, quiero introducir porque de una u otra manera es un cuarto, un aspecto más que vamos a ver allí para poder desarrollar esto. Y lo primero que vimos fue que a través del ejemplo de Pablo es que todo ser humano, toda persona requiere de tener un encuentro personal con Cristo, porque la verdad es que sin Dios nosotros estamos totalmente muertos. Y algo que vimos es que cuando Él llega a nuestra vida, nosotros somos libres de toda ceguera y de ¿qué? De toda muerte espiritual. Y lo tercero que vimos es que cuando Cristo, cada uno de nosotros permitimos que Dios se entrone en nuestro corazón, Él saca ese pecado, esa amargura, toda esa vida viciada que traíamos sin Él. Y no solo eso, sino que Él nos equipa con una persona natural, es decir, con su Santo Espíritu, con su poder. Y hoy vamos a continuar allí, hoy vamos a ver una segunda parte de este mensaje, pero lo voy a centrar en que realmente se tratan de dos cosas esenciales, porque no podemos quedarnos allí. Muchos cristianos prueban esa gracia salvadora como se lo enseñé hace algunos días, pero resulta que esa gracia produce algo diferente en nuestra vida, nos equipa, nos entrena, nos capacita. Pero esto salió de una conversación con mi pastor esta semana y es que no solo se trata de esa intervención divina, sino que se trata de que ahora debe haber una decisión de parte nuestra y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Cuando tú y yo decidimos verdaderamente rendir, abrir nuestro corazón para que la persona de Cristo se entrone en nuestra vida, vamos a comprender la razón, vamos a conocer el propósito por el cual estamos nosotros en esta tierra. Y no solo lo vamos a conocer, sino que podremos establecer esa unidad, esa relación perfecta de dependencia, de comunión, y es allí donde vamos a poder cumplir el propósito. Y el salmista lo dijo de una manera especial, no sé, Salmo 138, verso 8, la Nueva Biblia Viva dice de esta manera: el Señor cumplirá sus planes para mi vida, porque tu gran amor, Señor, es para siempre. No me abandones, pues tú me hiciste. Así que cuando tú y yo confiamos nuestra vida al Salvador, tendremos sentido, tendremos sabor. A mí me gusta llamarlo. Hoy tenía una conversación con alguien y me hacía recordar lo que era mi vida sin Cristo, porque mi vida sin Cristo incluso yo ni siquiera sonreía. Yo ya al menos me río un poquito más. Así que con base en esto, lo siguiente es: todo en nuestra vida es producto de la gracia divina. ¿Cuántos son conscientes de esto? ¿Sabe?
Cuando usted es consciente de esta verdad, que esta verdad parece ser liviana, fácil, pero es muy profunda de entender, porque cuando miramos verdaderamente toda la esencia del poder, de la grandeza de Dios, cómo Él se despojó de todo para venir a salvarnos, rescatarnos, redimirnos, purificarnos, y no solo eso, sino ahora hacernos parte de la familia, darnos un propósito, como se lo dije hace un instante, pues usted y yo podremos tener nuestra mente y corazón centrado de la manera correcta y podremos dar los frutos que Dios espera de nosotros, porque podremos comprender de dónde proviene todo, como le enseñé el año anterior, que fue el título de un mensaje, quién es el que realmente pudo sacarnos y tenía esa capacidad, porque tú y yo no podíamos hacer nada para salir de ese lugar de muerte, de tristeza y de dolor. Y vaya por favor allí al libro de Hechos, Hechos capítulo 9, versos 17 y 18, que fue uno de los textos con los cuales finalicé el mensaje anterior. Y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y el verso 18 dice: y al momento le cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Así que cuando miramos el contexto en el cual es el mismo Señor Jesús quien se le apareció, en este caso a Saulo de Tarso, pero no es simplemente que se le apareciera, sino que él tiene dos preguntas: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y a partir de allí se gesta un cambio. Y la gracia divina, iglesia, se refiere al favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué hacia la humanidad? Porque el deseo de Dios, lo que hay en el corazón, Dios desborda tanto de su amor que Él no desea que ningún ser humano se pierda. Él reconoce, Él aborrece el pecado, detesta el pecado, pero asimismo cuando entró el pecado a la humanidad, Dios, que conoce el fin desde el principio, me gusta cómo lo establece el profeta Isaías, dice algo bien interesante. Isaías 46 dice: yo soy el Dios eterno, la roca firme, yo conozco el fin desde el principio, mi propósito se cumplirá. Es decir, que a Él no se le escapa absolutamente nada de la mano. Y aún cuando entró el pecado a la humanidad, Él nos amaba tanto que había pensado en nosotros y simplemente estableció también la salida. Así que la Biblia enseña que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios, es producto de su gracia. Y referente a esto, la Biblia nos enseña muchísimo, pero hoy solo puedo mostrarle o voy a compartirle algunos textos. Y Pablo más adelante en 1 Corintios capítulo 4, verso 7 escribe lo siguiente, una pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Oiga, qué interesante. Parece ser que hay algunos que no son agradecidos y no han comprendido quién depositó todo. Antes también en el libro de Romanos, capítulo 11, versos 35 y 36, otra pregunta: ¿quién ha dado a Dios que Dios le deba algo? Esto es profundo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto derriba todo argumento de que es mío, de que yo lo trabajé, de que es con el sudor de mi frente. No. Este hombre, que en el capítulo 9 que acabamos de leer tiene un encuentro con el Señor Jesús, hay tanta revelación en su vida que él termina comprendiendo y lo termina plasmando, siendo inspirado por el Espíritu Santo, reconociendo que se trata de Dios. Y en la antigüedad también el salmista escribió, Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es usted? De Dios. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué interesante. Y Juan 1:3, Juan dice lo siguiente: todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo hecho ha sido hecho. Y primera de Juan, para centrarlo en esta noche, capítulo 4, verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Usted y yo, sin Cristo, estábamos totalmente en bancarrota. Mire, nadie daba un peso por nosotros. Nadie. Ni siquiera ese esposito o esa esposa que sin Cristo le dice hasta la muerte, porque cuando la situación difícil llega, el amor sale por la ventana.
Muchos lo han vivido, pero Dios pensó en nosotros de tal manera que dio a su Hijo. Así que sin Dios no tenemos ninguna esperanza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso le dije que yo ni siquiera podía sonreír porque no tenía motivo. Solo me había enfrascado en lo que había sido mi vida sin Cristo, mi pasado, lo vivido. Y estaba equivocado hasta que Cristo llegó a mi vida. El salmista dice, Él pinta una sonrisa en tu rostro. Así que usted debe reírse. Hay que hacer el ejercicio. Nacemos con una naturaleza carnal caída y seguimos pecando durante toda la vida. El castigo por ese pecado, ¿cuál es? La muerte. Y esta muerte nos tenía destituidos de la gloria de Dios. Así que nadie está exento de esta verdad bíblica. Algunos sin Cristo dijo, es que yo soy buen trabajador, yo no tomo, yo no fumo, yo no bebo, yo no soy mujeriego, yo todo lo llevo para la casita. ¿Alguno pensaba así? Yo pensaba así, y más, discutía con mi esposa así, es que yo te doy todo, ¿qué más quieres? No, estaba muerto, porque estábamos muertos, y ninguno de nosotros está exento de esta verdad. Así que ninguno de nosotros podía hacer nada, o no hay nada que pueda hacer si aún no has permitido que Cristo se entrone en tu corazón para recibir ese favor. ¿Por qué? Porque es aquí donde aparece la gracia divina, el favor de Dios, ese favor inmerecido para purificarnos, santificarnos, redimirnos y ahora acercarnos. Ahora, consideremos el apóstol Pablo, quien antes de tener un encuentro personal con Cristo, persiguió a cualquiera que proclamara el nombre del Señor Jesús. Lo vimos más profundamente la semana anterior. Pablo jugó un papel importante en la violencia dirigida hacia los cristianos. Oiga, qué papel tan interesante. Recuerde que este hombre estaba dispuesto a acabar con la vida de esos primeros de la iglesia del camino. Y según sus propias palabras, él dijo lo siguiente en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice, palabra fiel y digna del Señor recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Está comprendiendo? ¿Sí ve por qué se hace necesario de un Salvador? ¿Sí ve por qué se hace necesario de una intervención divina? Nada de lo que hizo Pablo merecía el amor de Dios. ¿Cuántos creen esto? Ninguno de nosotros merecía su amor. Pero Dios, que rico en misericordia, nos tiene en esta noche aquí. El Señor lo transformó por amor en un hombre que se dedicó a compartir el mensaje del Evangelio. Ese mismo mensaje de aquellos que perseguía, ahora Él los está compartiendo. La vida de Pablo ilustra la manera poderosa en la cual Dios obra de manera sobrenatural en nuestra vida. ¿Usted hay algún momento de su vida agradecido? ¿Se ha puesto a mirar atrás la forma sobrenatural en que Dios cambió su vida? ¿Cierto que hay mucho por agradecer? ¿Usted hizo algo? ¿Tiene algún mérito? Ninguno, porque aún Él pone el querer como el hacer. Iglesia, la salvación es posible solo por la gracia de Dios. Esto es un regalo inmerecido, ya que no podíamos hacer suficientes buenas obras para obtenerlo. Es un regalo, pero al mismo tiempo, a pesar de ser un regalo, muchas veces no lo valoramos, no lo cuidamos, no lo atesoramos. Efesios 2, 4, 5 y de ahí salto al 8 y 9 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, dice el verso 8 en adelante. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo ¿de quién? De Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. La Reina Valera dice, para que nadie se gloríe. Así que no hay mérito alguno. No hay absolutamente mérito alguno en nosotros. Eso de que yo hice, uno incluso tiene que renovar su vocabulario. Cuando Dios por su gracia le permite hacer cosas, uno siempre tiene que guardar su corazón y darle la gloria a Dios. Hay que aplicar lo que hacía el Señor Jesús. Él nunca dijo, ve y di lo que yo hice por ti. Él dijo, ve y cuenta
lo que el Padre ha hecho por ti, y ve y presenta tu ofrenda. Esto hace que nuestro corazón se guarde de caer en el orgullo, en la autosuficiencia, en el engaño. Aquel que recibió el castigo por nuestro pecado merece todo el crédito por nuestra salvación y redención. Y quiero centrarlo, ¿sabe? Porque en el tiempo en el cual está la iglesia se ha desenfocado mucho. Están enseñando cosas erradas, establecen unas locuras donde realmente el corazón, el centro, no es Cristo. ¿Y por qué tan importante esto? Porque nosotros no podemos añadir absolutamente nada a ese acto de expiación. Un único sacrificio perfecto, inmolado en la cruz, donde Dios estableció a su Hijo para que nosotros podamos obtener toda bendición, lo principal, lo más valioso, por lo cual debemos agradecer cada día, es la vida eterna que ahora nosotros tenemos en Cristo. Porque antes ni siquiera teníamos la capacidad de decidir. Antes, ¿a cuántos le era fácil pecar? Yo creo que todos, ¿cierto? Eso era nuestra naturaleza. Pecábamos con facilidad, pero desde el momento en que ahora hay una simiente diferente en nosotros, pues ya eso no es así. Y no podemos añadir nada. Lo único que podemos hacer es recibir este regalo. El tema es que muchas veces no lo reciben. Sabe que el año anterior Dios me llevó a hacer un ejercicio práctico con los jóvenes y lo pensé porque era plata. Y me dijo, saca un billete más grueso de lo que tienes en el bolsillo, y les estaba hablando acerca de la salvación. Y era algo que está expuesto, pero me pareció interesante porque a pesar de que habían tantos jóvenes, o sea, ninguno se paraba. Esto era un regalo dispuesto. Y solo se pararon dos, uno alcanzó a correr antes. Bueno, lo que quiero decirte con esto es que Dios ya lo ha dispuesto, ya está ahí. Pero no se trata solo de dar ese paso de fe, donde permites que Él se entrone en tu corazón, sino que ahora debes seguir en un acto continuo de humillación, donde nos postramos a sus pies y podemos recibir todos los nutrientes, la vida, el propósito, podemos crecer en carácter, en conocimiento, para que verdaderamente Cristo sea arraigado y cimentado en nuestro corazón. Esa es la oración que hace Pablo. Así que en cuanto al relato de Hechos capítulo 9, Ananías es enviado por Dios y al llegar a la casa en la que estaba Saulo, lo encuentra sin poder ver. Pero al poner sus manos sobre él, Ananías le dice que el Señor Jesús lo ha enviado para que reciba la vista y sea que lleno del poder del Espíritu Santo. Es en ese momento, después de que Ananías ora, Ananías tenía que estar lleno del poder de Dios para poder imponer sus manos y para que Pablo también fuese lleno del Espíritu Santo. Por eso incluso, mire la vida de Pablo, porque eso es lo que él hace luego después. Y recuerda que en el libro de Hechos más adelante hay algunas personas que están predicando y no habían sido llenas del Espíritu Santo y preguntan, ¿y quién es el Espíritu Santo? Y él les habla, les enseña, porque esto es lo correcto, y luego ora y ellos son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque Ananías era un discípulo del Señor Jesús que vivía en Damasco y fue elegido por Dios para ir a la casa donde estaba Saulo de Tarso. Y es interesante notar que esta tarea para él no fue fácil. ¿Por qué no fue fácil? Porque él se lo expresó a Dios. O sea, Ananías va donde Dios como si él no conociera las cosas, sabiendo que ante él no hay absolutamente nada oculto. Su palabra dice que sus ojos recorren toda la tierra. Si recuerda que el domingo le compartía algo, que yo le robaba a mi tío y me guardaba las manzanitas por acá. O sea, yo pensaba que mi tío no me estaba viendo. Y mi madre de niño me enseñó que allá había un Dios que todo lo veía. Y es chistoso porque yo creo que tenía 9, 10 años y yo miraba hacia arriba a ver si Dios me estaba viendo. Pues quiero decirte que Dios te ve. Así como Dios te oye, Dios te está viendo. La pregunta que debes hacerte es, ¿el Señor Jesús haría eso? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo vea? Sin embargo, Ananías obedeció a Dios y fue a casa donde estaba Saulo para hacer lo que Dios le había mandado, al pie de la letra, puntualmente. Pero el texto claramente nos permite ver que Ananías había probado de ese poder. Ananías había probado de ese poder. Usted no puede dar de lo que no ha probado. Usted no puede dar de lo que no está lleno. Esto es bien profundo. Esto es bien profundo. A mí me preocupa a veces la vida de muchos cristianos,
porque tomamos las cosas del Señor de una manera tan liviana. O sea, este libro de Hechos me tiene enganchado. No he podido salir. Quiero salir de él, pero no he podido salir. Porque Dios ha hablado tantas cosas a mi vida que primero debo experimentarlas para podérselas compartir al cuerpo de Cristo, a la iglesia, si Él lo indica. Una cosa es compartir algo en el conocimiento y otra cosa es compartirlo en la revelación y lleno del poder de Dios. Eso es bien interesante. Así que ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia que ocurre en la vida de aquellos que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Y la Biblia habla mucho acerca de esto. Es más, Pablo terminó escribiendo, pero antes de llegar allí está Hechos 2. Si recuerda que es donde todos son llenos. Dice que estaban unánimes juntos y todos fueron llenos del poder de Dios. Y dentro de ese grupo, ahí estaba Ananías, porque era un discípulo, un siervo de Cristo. Así que tú y yo no podemos dar de lo que no nos mantenemos llenos. Y a medida de que usted da, me encanta cómo le enseña nuestro pastor John, dice que cuando tú te mantienes lleno de la presencia, del poder de Dios y de la palabra, le es más fácil llenarse otra vez. ¿A cuánto les gusta dejar secar el carro? Yo detesto ver un carro en reserva. Pastora Mari. Se me sube el carro y ahí sí es mío, tanquéalo. Pero hay muchos cristianos que andan con la reserva y eso es un peligro. Usted no puede andar con la reserva, porque cuando se dé el día malo, el enemigo le puede golpear fuerte, ¿oyó? Así que ser llenos del Espíritu Santo implica una renovación interna y una conexión más profunda con Dios. Es un proceso que dura toda la vida y que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Nos ayuda a hacer caso. Nos ayuda a poner en práctica la palabra. Así que este versículo nos permite ver claramente que Dios tiene un plan para nuestras vidas. ¿Cuántos creen esto? Y que Él va a usar incluso a personas inesperadas para cumplir ese propósito. Recuerde que Pablo lo termina escribiendo. De lo más vil y menospreciado, dice que lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, y si Pablo era un poquito preparado, tenía más de una nacionalidad, ¿qué podemos decir si yo solo hablo costeñol? ¿Está viendo? Ananías no era un líder reconocido ni un gran orador, pero fue obediente al llamado de Dios. Y Dios tuvo un rol clave y él permitió que fuese un rol que Dios a través de su vida pudiese impactar la vida de Saulo de Tarso. Me encanta porque esto fue lo que mi pastor enseñó el año anterior y mi pastora, que tú y yo no debemos tener en poco los pequeños comienzos, porque cuando tú tienes en poco lo que Dios ha determinado, lo que estás poniendo es en duda el propósito, el poder y la grandeza de Dios, porque no se trata de nosotros, se trata de la gracia de Dios. Nosotros también podemos ser usados por Dios si estamos dispuestos a obedecer y a confiar en Él. En estos días mi Vale me decía, papi, desde que eres pastor, pero luego fue más profundo, papi, desde que estás trabajando de tiempo completo para el Señor, ¿le has desobedecido algo? Oiga, qué pregunta tan berraca la que me hizo esta jovencita. Y yo fui sincero con ella, le dije, sí, mi amor, porque todavía estoy en un proceso de aprensión. A medida que tú y yo reconocemos, nos exponemos, abrimos verdaderamente nuestro corazón, Él va a obrar de una manera más eficiente en nuestra vida. ¿Sabía usted? Así que mira, Saulo, quien llegó a ser conocido como Pablo, se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia cristiana y escribió gran parte del Nuevo Testamento. Así que esto nos muestra lo que Dios puede hacer en nuestra vida cuando nosotros nos entregamos por completo a Él. Pero esto tiene que ser de continuo. ¿Cuántos comen 3 veces al día? O 2 veces al día. Hay algunas chicas que se cuidan. Todos, ¿cierto? ¿Cuántos beben agua todos los días? Bueno, eso es lo más parecido. La comida, la palabra. La palabra. Y el agüita, nuestro cuerpecito requiere de líquido. Mantenernos llenos del Espíritu Santo, porque a medida que tú te nutres, vas a crecer y vas a levantar músculos. Así que para que podamos comprender este primer punto, es importante tener en cuenta
que nuestra vida, toda nuestra vida, lo que somos hasta el día de hoy y lo que seremos hasta que partamos a la eternidad, es producto de la gracia divina. Y se lo voy a ilustrar a través de una mujer que fue sorprendida en el pleno acto del adulterio. Juan capítulo 8, verso 1 en adelante dice: pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y se le sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo dijeron a Jesús, mira las palabras, solo para tentarlo: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Yo quiero que por un instante mire la escena de esta mujer, porque ¿sabe qué hace el enemigo? El enemigo expone en vergüenza, desnuda, te culpa, te señala, pone el dedo en la llaga. Y esta mujer, según los estudiosos, se atreven a decir que ella fue encontrada en el acto, lo que estaba haciendo, la traen, pero ¿dónde está el sinvergüenza? ¿Y qué hicieron? Así que por un instante imagínese la forma en que el mundo, la religión, la tradición trató a esta mujer, cuando mi Señor Jesús ni siquiera levantaba su mirada. Esta es una historia bien poderosa, porque esta mujer probó de la gracia. E inclinándose de nuevo, porque Él se inclina, no voy a saltármelo. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y sabe qué pasó? Comenzó a salir desde el más viejo hasta el más joven, puros viejos verdes allí. Y quedaron solo el Señor Jesús y esta mujer. Y el Señor Jesús le hizo una pregunta. Acá esto es a lo que quiero que se enfoque, por favor. El Señor Jesús le dijo, entonces se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Nadie te condena, nadie, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Quiero centrarlo, porque en el original el Señor Jesús le está diciendo a esta mujer: vete, yo te doy el poder para que no vuelvas a pecar. Dios te da el poder. Esa intervención divina no solo te salva, no solo te rescata, no solo que te perdona, sino que te equipa para que tú vivas victorioso, vidas puras, santas, en un mundo caído y lleno de maldad. Esta historia a mí me parece fascinante, me parece fascinante. Iglesia, en cada rincón de nuestras vidas, incluso en los momentos de oscuridad y de confusión, Dios nos llama a la transformación. La historia de Saulo, al igual que de esta mujer, que ella pasó de ser una mujer encontrada en el acto, ahora vivir en libertad, en confianza, en pureza y en santidad. Lo mismo pasó con Saulo de Tarso. Pasó de ser un perseguidor de cristianos, ahora a ser un gran siervo de Cristo. Y esto nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre habrá un camino hacia la luz eterna, siempre y cuando tú tomes la determinación de acercarte a los pies de mi Señor Jesús. Así que abramos nuestro corazón a un nuevo comienzo, a la obra del Espíritu Santo, y permitamos que Dios, mira esto, nos use para escribir historias de redención, no solo en nuestra vida, sino para que Dios también pueda escribirla en la vida de otros. Y esto me lleva a lo segundo. Y lo segundo es, todo es producto de la gracia divina, pero al mismo tiempo se requiere de una elección de cada uno. Hoy usted eligió bien. Hoy decidió elegir, hoy miércoles, con un día friolento, con lluvia, con el tráfico de Bogotá, que es una bendición, venir a casa a que Dios le hablara, ¿cierto? Quizás hoy va a dormir menos, pero es una buena elección. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted está recibiendo hoy en esta noche va a nutrir a su espíritu. Y quizás usted pudo llegar cansado, agobiado, con una preocupación. Y hoy en el nombre de Jesús, tus cargas se quedan en este lugar.
Y vaya un momento, porque todo es producto de la gracia divina, pero se requiere de una ¿qué? De una decisión. Recuerde que nuestras confesiones deben estar de acuerdo con nuestras acciones. De lo contrario, verdaderamente no hay un cambio. Y mire lo que está sucediendo en Hechos capítulo 9, a partir del verso 20 dice, enseguida, ¿qué pasó? Pero antes, ¿qué sucedió? Si recuerda que Ananías ora, él come, también recupera las fuerzas porque no había comido durante 3 días. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Todavía dudaban, pues claro, pero ¿sabe qué es lo hermoso? Ya el fuego, o sea, el fuego encendido que hay en el corazón de este hombre. Y a medida que tú y yo vamos a la presencia de Dios, algo tiene que suceder. ¿De cuántos de ustedes fue la experiencia que cuando Cristo llegó a su vida le predicaron hasta a la persona que le tenían bronca? Oye, está madre, ¿dónde está mi madre? ¿Sí está mi madre por aquí? Hoy está mi madre y José. Pregúntenle la historia de Made de nosotros. Made iba a casa, pero cuando yo no estaba, porque era un ogro. Es en serio. Así que es imposible que usted haya tenido un encuentro personal con Cristo y aún no quieran visitarlo. Dios. Perdón. Ponte serio, vas. Así que el apóstol Pablo, al citar a un profeta del Antiguo Testamento, él terminó sintetizando esta verdad, lo que significa ser un verdadero creyente. Él escribió más adelante en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, el justo por fe vivirá, mas el justo por fe vivirá. ¿Y a quién citó? Habacuc 2:4, si lo recuerda, mas el justo por fe vivirá, donde Habacuc primero llegó con una queja donde Dios, y luego Dios sana su corazoncito, le seca sus lágrimas y le quita la ceguera y termina adorando. Así que para ser un verdadero creyente se requiere primero de una elección, de aceptar al Señor Jesús como el Señor y Salvador. El Kyrios, el original, se refiere al Kyrios, es decir, al dueño. Ahora nosotros no nos pertenecemos. Yo amo a esta mujer con todo mi corazón. Estoy dispuesto a dar la vida por ella. Pero antes de amarla, debo amar primero a Cristo, porque de lo contrario, si no es así, en cualquier momento le fallo. ¿Está comprendiendo usted? Lo segundo es elegir cada día de nuestra vida vivir para Cristo. Por eso él más adelante escribe más, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque nuestra vida ahora le pertenece a Cristo. Y vaya nuevamente allí, Hechos 9:22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban ¿qué? Atónitos, estaban sorprendidos. ¿Por qué? Porque conocían su pasado. El problema es que hasta este momento lo estaban solo juzgando por su pasado y no por la nueva vida que ahora tenía. En este relato podemos ver claramente la lección que había tomado Saulo. La fe en el Señor Jesucristo no es algo etéreo que flota libremente por el aire y por el cual nosotros hablamos normalmente. ¿Algunos sin Cristo hablaban normalmente de la fe? No, creo que muchos no querían saber nada del Señor, ¿cierto? Sino que es algo que hay que experimentar. No llega a nosotros por casualidad ni la conversamos por derecho natural. Es como dicen las Escrituras, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Esa es nuestra vida. Por eso ahora usted y yo nos gozamos, nos deleitamos antes de. Hoy Dios me llevó a orar por una jovencita que va para más de un mes estando hospitalizada. Y Dios, yo decía, Señor, me despertó esta madrugada. Y yo decía, bueno, pero si a veces no alcanza para orar por los de la iglesia, Señor. Y ahora me vas a poner a orar por personas que no son ni de la iglesia. Yo decía, Señor. Me levanté y luego me dio una indicación. Me había programado, había organizado una agenda. ¿A cuántos les gusta que Dios le desorganice la agenda? ¿Cierto que no es bueno o no nos gusta? Es bueno, pero no nos gusta. Y me llevó a ese lugar solo a darle palabra a esta jovencita. Y Fernando después me preguntaba y me decía, ¿cómo te fue? ¿Sabe que yo venía gozoso? O sea, yo venía alegre, porque cuando salí de esa clínica, el rostro de ellas dos cambió. Yo decía, Señor, tú obraste.
Tú llevaste toda carga de sus vidas ya. Y esa es la expectativa, porque no se trata de ver para creer, sino que se trata simplemente de creer, gozar, danzar, levantarnos, y así nos estemos viendo, estamos adorando a Dios. Le voy a decir algo, Dios me tiene enganchado con algo en estos días, me llevó a Génesis. Me tiene enganchado en algo, y es que Él está llevando a que nuestra fe pueda crecer. Y sembró una palabra en mi corazón, y dijo Dios, hágase la luz. Solo me dijo eso, y yo quedé rumiando, y no entendía, no comprendía. Y dijo Dios, hágase la luz. Y me dijo, hijo, primero lanzas la palabra, y luego se gesta para que puedas ver. O sea, usted y yo confesamos, declaramos, vivimos, atesoramos. Me gusta como lo dice Hebreos, que debemos aferrarnos. ¿Aferrarnos a quién? Recuerde que la palabra es Cristo, una persona. Y esa es nuestra vida hoy en día. Así que la fe aumenta o se debilita. Es un principio de poder que no solo es importante en nuestra vida ahora, sino que es nuestro progreso, el que nos permite ir creciendo, avanzando, madurando. Por la gracia de Cristo, esto es interesante, porque un día fuimos salvos por medio de la fe en su nombre, pero asimismo ahora debemos depositar nuestra vida para vivir, andar y caminar por fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tenga fe. Saulo, quien más tarde sería conocido como Pablo, siervo de Cristo, se sentía impulsado a demostrar a los judíos que Jesús era el verdadero Mesías prometido en las Escrituras. Qué hermoso esto. A pesar de que había perseguido a los cristianos con autoridad, su encuentro con Cristo lo cambió radicalmente. Ahora sentía una urgencia vital por llevar la buena noticia de salvación a todos los que pudiera. Resalto esta palabra aquí. ¿Alguien sabe qué es una urgencia vital? En el sector salud clasifican, hay un trias, 1, 2, 3, trias 1, prioridad. Y eso, mientras que estudiaba en esto, Dios trajo algo a mi mente. El año anterior, en el mes de marzo, en la 1 de mayo, con Boyacá, un jovencito de 15 años que salía de su escuela, le fueron a quitar su bicicleta y recibió una herida precordial. Precordial es mortal. Pero ¿sabe por qué se salvó ese joven? Primero, era sano, no consumía ni nada, un pelado juicioso, deportista. Por eso andaba en bicicleta. Pero Dios trajo algo a mi mente. ¿Por qué? Porque este jovencito llega a nuestro hospital. Pero Dios es tan bueno que habían programado una cirugía. Estaba cirujano vascular, cardiólogo, cirujano de tórax, y el paciente que iba a salir de la UCI para allá no llegó. Así que llega esta urgencia vital, donde lo entran al TAT, hallan la novedad, inmediatamente al quirófano. Y este jovencito está vivo. Lo que quiero decirle con esto es que ya todo está provisto en la persona del Señor Jesús. Y es imposible que tú hayas probado de Cristo, que tengas una relación, comunión, intimidad con Él y no pueda arder un fuego en tu corazón para que tu boca sea abierta. ¿Sabes por qué? Porque lo que hay en nuestra vida, el Evangelio es una urgencia vital. ¿Sabe cuántas personas están partiendo diariamente a una eternidad sin Cristo y nosotros ni siquiera comprendemos esto, lo que es una urgencia vital? Eso es lo que está experimentando Pablo. Por eso Pablo comienza el libro de Romanos con ese deseo, ese anhelo de ir a predicar, porque él sabía la condición espiritual en la que estaba este imperio. El Salvador percibía la firmeza o la debilidad de la fe de los que lo rodeaban. Alguien le dijo con aprobación, grande es tu fe. Con otros se lamentó diciendo, ¿dónde está tu fe? Oh, hombres de poca fe. A otros le cuestionó preguntando, ¿dónde está vuestra fe? Sin embargo, Jesús honró a otros diciendo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabe qué pasó con Saulo de Tarso? El Señor Jesús depositó una medida de fe en él. Y eso mismo ha hecho con nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sabe cuál es? Tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo. ¿Sabe que yo hoy fui a orar por esa jovencita y por esa mamá? A mí me parece hermoso Dios, porque ni siquiera oré con la misma fe, el tamaño, presta atención, cuando Dios dio el milagro al cual me atesoré.
Ahora mi fe aumentó, ahora yo tengo la certeza y la estoy viendo ¿con qué? Con ojos de siervo, sabiendo que Dios la va a levantar. A medida de que tú pruebas del Señor, pruebas, quieres más. Y pruebas. En el caso de Saulo de Tarso, él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, donde cayó a sus pies, recibió salvación y vida eterna, pero asimismo, él tomó la decisión de encontrar su verdadera vida, que estaba escondida con Cristo en Dios. Colosenses, por eso el plasma Colosenses. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? En primer lugar, significa que debemos trabajar por tener una comprensión más profunda de la verdad, de la palabra de Dios, y así podemos desarrollar una vida de comunión con Dios. La oración, la lectura constante de la palabra son fundamentales para esto. Pero aquí hay algo, esto también nos presenta un desafío. ¿Cómo estamos demostrando la verdad de Dios en nuestras vidas? Algo más. ¿Estamos viviendo de tal manera que otros puedan ver a Cristo en nosotros? Esto es fuerte. ¿Sí ve que ni un amén? Ya que estos versículos de Hechos 9:22 nos muestra el fervor y la pasión que Saulo tenía por demostrar la verdad de Jesús como el Cristo, esto debe inspirar nuestras vidas. Es un llamado a profundizar en el conocimiento acerca de Cristo, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es un llamado a que podamos dar frutos del Espíritu y dejemos que nuestra fe brille en este mundo caído, para que otros puedan llegar a Cristo. Para concluir el segundo aspecto, recuerde lo que hablamos acerca de que todo es producto de la gracia, pero al mismo tiempo se requiere una decisión de parte nuestra. Le aclaro, quiero aclararle. Por eso la introducción del mensaje que todo es por gracia. Dios a usted no lo va a bendecir porque ore más o porque lea más la palabra de Dios. O sea, tiene que mantener un equilibrio. Simplemente a medida de que usted recibe más del Señor, uno se vuelve más dependiente de Él. Más y más dependiente de quién? Del Señor. Así que mire esto, porque voy a ilustrárselo a través del libro de Deuteronomio. Dios hablando a su pueblo, elección entre la vida y la muerte. Hay algunos estudiosos que dicen que Pablo habla acerca mucho del libro de Deuteronomio, pero particularmente ya finalizando, en el capítulo 30 hay dos versículos bien interesantes. El verso 15 dice, mira hoy, te doy a elegir vida y prosperidad, o muerte y destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos y estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Antes de llegar aquí, el Señor Dios viene haciendo una advertencia a través de su pueblo y habla acerca de las bendiciones de la obediencia y de la desobediencia. Así que aquí es interesante la forma en que Dios ama y habla a su pueblo. Le está haciendo una advertencia para que lo eligieran de manera correcta. Pero es interesante porque antes de llegar aquí, Él dice, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. ¿Y qué pasó? No lo obedecieron. ¿Sabe que en el capítulo 30, me parece interesante, no lo había visto, Dios me lo mostró mientras que estudiaba, pero solo en el capítulo 30 se refiere, particularmente aquí lo resalté para que pueda verlo, el Señor tu Dios, en un capítulo de 20 versículos, dice la palabra el Señor tu Dios 15 veces. Esto tiene que llamar nuestra atención. Así que no se trata, porque aquí en el libro de Deuteronomio yo estoy viendo claramente la gracia, el amor y la bondad de Dios. Cuando tú ves la palabra de Dios con los lentes espirituales, que allí tienes todo en tu manual de vida, fe y conducta, vas a poder experimentar cosas sobrenaturales en tu vida. Ahora, para concluir el mensaje en esta noche, voy a contarles la historia del rabino y el fabricante de jabón. ¿Alguien alguna vez la ha oído? Para poderla ilustrar el mensaje. Así que dice el relato, hay un viejo relato judío sobre un fabricante de jabón que no creía en Dios. Un día,
mientras caminaba con un rabino, dijo: hay algo que no puedo entender, dijo este hombre. Hemos tenido la religión durante miles de años, pero por donde quiera que uno mira, hay maldad, hay corrupción, hay deshonestidad, injusticia, dolor, hambre, violencia, algo parecido a lo que estamos viviendo, ¿cierto que sí? Parece que la religión no ha mejorado el mundo en absoluto. Así que le preguntó: ¿de qué sirve?, le preguntó el rabino. El rabino no respondió nada durante un tiempo, sino que siguió caminando con el fabricante de jabón. Finalmente se acercaron a un parque donde los niños cubiertos de polvo jugaban, estaban llenos de tierra. Hay algo que no entiendo, dijo el rabino. Mira a esos niños, hemos tenido jabón por miles de años y sin embargo esos niños están sucios. ¿De qué sirve el jabón? Qué interesante. El fabricante de jabón respondió: pero rabino, no es justo culpar al jabón por esos niños sucios. El jabón se tiene que usar antes de que pueda lograr su propósito. El rabino sonrió y dijo: exactamente, exactamente. El Señor Jesús está a la puerta. Él toca tu corazón. Si eres hijo de Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Y si aún no has conocido a Cristo, te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él desea que tú tengas una vida y que tengas no cualquier vida, sino vida eterna. Ahora sí concluye el mensaje. Bueno, lo que busco transmitirle, iglesia, de parte de Dios en esta noche, es que usted decida ir cada día de su vida más profundo hasta que pueda disfrutar esa vida abundante que Dios le ha otorgado. Porque Juan 10, verso 10 dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero tú y yo no nos quedamos allí. ¿Sabe por qué? Porque lo que prima es el propósito de Dios Padre que ha determinado a través de Cristo. Y mi Señor Jesús, la parte B, dice: mi propósito es darle vida y una vida plena y abundante. Así que ¿cuántos quieren experimentar de esa vida que ha sido determinada en Cristo Jesús? Le pregunto, ¿vale la pena? Yo creo que vale la pena servir a Cristo. Yo creo que vale la pena amar a Cristo con todo nuestro corazón. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en esta noche quiero darte gracias por tu palabra. Bendigo tu palabra. Amo tu palabra. Honro tu palabra. Y si hay alguien allí detrás de cámaras que nos escuche por primera vez, o alguien que está aquí en esta noche, quiero invitarte a que simplemente permitas que Jesús se entrone en tu corazón en esta noche. Solo repite con nosotros, iglesia, todos: amado Jesús, hoy entrego mi vida a ti. Hoy te pido perdón y hasta hoy te he fallado. Hoy te pido que me perdones y me laves de todos mis pecados. Enséñame a vivir para ti. Y si tú hiciste esa oración, bienvenido a la familia de fe. Ahora voy a orar por todos como familia. Padre, quiero darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella cumple el propósito por el cual fue enviada, Padre, y es dar vida y vida plena y abundante. No estamos orando solo cosas materiales, no. El mejor regalo, Señor, es la vida eterna, tal cual tú lo dijiste en Juan 17:3. Que tengan vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, hoy te pido que nos enseñes a amarte con pasión. Enséñanos a intimar contigo. Enséñanos a siempre mantener corazones agradecidos, que podamos reconocer cada día que lo que somos, que todo cuanto tenemos, poseemos, es gracias a ti. Hoy bendigo, Señor, la familia Sin Fronteras. Gracias, gracias, Padre Celestial, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Gracias porque tú llenas y sacias cada corazón. Padre, gracias porque tú das nuevas fuerzas. Padre, gracias porque tú te llevas toda carga de la vida de tus hijos. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios.